La lección de la Escritura para esta oportunidad proviene del libro de los Hechos, el capítulo 17, los versos 22 al 31, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así la Escritura Sagrada. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Palabra de Dios. La Escritura Sagrada para hoy presenta un interesante episodio en el ministerio del apóstol San Pablo. ¿Recuerdan a Pablo? La semana anterior nos encontrábamos con otro episodio de su vida a finales del capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En dicho episodio aún no se le identifica como Pablo, sino que se le menciona por su nombre hebreo, Saulo de Tarso, cómplice del asesinato del diácono Felipe. En aquel momento, Saulo de Tarso era un celoso perseguidor y acosador de la primera generación de discípulos de Jesús, convencido de que con ello estaba rindiendo honor a Dios. Pero eventualmente Saulo tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, y dicha experiencia lo llevó a un camino de transformación, convirtiéndose en testigo y promotor de la fe que antes perseguía. Su celo por silenciar el mensaje de Cristo se transformó en apasionamiento por dar a conocer la buena noticia del reino que Cristo predicó y practicó. Aquel que había sido enemigo del camino de Jesús,
ahora se encontraba transitando ese mismo camino. El episodio que hoy leemos presenta entonces a Pablo en la ciudad griega de Atenas. Ya él ha pasado por diversas ciudades del antiguo mundo grecorromano, hablando y testificando el mensaje de salvación. Algunos de los lugares que visitó reaccionaron con violencia, mientras que otros respondieron con curiosidad. Este parece ser el caso en Atenas. La parte de la narración que aquí consideramos ubica a Pablo exponiendo su mensaje en un lugar de gran prominencia donde se solía discutir asuntos de profundidad filosófica e intelectual. Sobre el discurso de Pablo ante su singular audiencia, quiero compartir dos observaciones que me parecen relevantes a los tiempos que nos ha tocado vivir. Primero, Pablo estaba pendiente de su entorno. Notemos la frase del verso 23. Mientras caminaba, observé. Hay gente que vive tan aprisa que no es capaz de observar lo que ocurre a su alrededor. Hay personas que andan tan ensimismadas que no perciben las situaciones de quienes los rodean. Dice el viejo refrán: ojos que no ven, corazón que no siente. Son esas mismas personas las que creen que su problema es mayor que los del resto de la gente. Son esas mismas personas las que andan tan ofuscadas en lo suyo que no toman conciencia de los padecimientos ajenos. Roguemos a Dios que nos ayude a desarrollar sensibilidad, que el Espíritu Santo nos ayude a ver la condición y situación del prójimo para hablar y actuar con solidaridad y compasión. Segundo, Pablo utilizó recursos pertinentes para compartir el mensaje. Cuando leemos el capítulo completo, observamos que antes de llegar al concilio ateniense, Pablo había hablado en la sinagoga de la ciudad. En la sinagoga, Pablo recurrió a las escrituras hebreas. Ese era el recurso y el medio que sus paisanos de herencia judía comprendían. Pero al presentarse ante el concilio ateniense, Pablo tuvo un acercamiento distinto. Allí recurrió a la poesía y la filosofía griega. Él no trató de acercarse a los griegos utilizando recursos hebreos, sino que identificó y utilizó aquello que fuese más apropiado para la audiencia y el momento. De esta forma, Pablo nos da una gran lección sobre adaptación. ¿Qué recursos tenemos ahora? ¿Con cuáles recursos contamos ahora? El templo es el lugar que por décadas ha sido sede principal para la proclamación de la fe cristiana.
Tan fuerte ha sido nuestro apego al templo que generalmente le llamamos iglesia. Vamos a la iglesia, decimos, cuando en realidad lo que significa es vamos al templo. La situación presente nos confronta con el dilema. En medio de una cuarentena, el templo no es efectivo. Por años en mi predicación he estado afirmando y enfatizando que el templo no es la iglesia. La iglesia es la comunidad de los fieles. La iglesia somos nosotros. Ahora, como nunca antes, nos ha llegado la oportunidad de vivir y practicar esta gran verdad. La presente situación nos lleva a desprendernos del templo por un tiempo prolongado. Proteger la vida y la salud de nuestras hermanas y hermanos es prioritario. No es prudente abrir el templo cuando aún estamos en medio de una pandemia global. Pero un edificio cerrado no debe limitar nuestro compromiso de compartir el mensaje. El mensaje no está encerrado. La iglesia no deja de ser iglesia. Con los recursos que tenemos a nuestra disposición, seguimos siendo llamadas y llamados a ser cuerpo de Cristo. Escribe una tarjeta para alguien entristecido. Haz una llamada para alegrar el día a alguna otra persona. Envía un mensaje de texto o un correo electrónico con un consejo o una palabra de fe. Haz una generosa donación a alguna causa humanitaria. Saca un tiempo para considerar qué otros recursos pueden estar a tu alcance para compartir un destello de luz en medio de tanta oscuridad. Seguimos siendo llamadas y llamados a ser una comunidad de fe, esperanza, amor y testimonio. Seguimos siendo llamados al discipulado cristiano y a contar lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros. Como leíamos en el Salmo de hoy, bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. En tiempos de calma o en tiempos de dificultad, afirmamos que el Espíritu de Dios sigue hablando a nuestros corazones por medio de la palabra divina contenida en las Escrituras sagradas. Dicha palabra nos ha estado acompañando a través de este largo período de cuarentena y distanciamiento físico, y seguirá acompañándonos cuando hayamos salido de esta emergencia de salud pública. En su discurso a los atenienses, Pablo compartió un gran planteamiento que viaja a través del tiempo como palabra viva para nuestro presente.
algo que comparto como un hermoso recordatorio divino para hoy. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Leíamos en el verso 27. Hermanas y hermanos, amigos todos, somos el pueblo del Cristo resucitado. Reconocemos la dificultad de los tiempos, pero el Señor no está lejos de ninguno de nosotros. Soli Deo Gloria.